hablamos, es una cosa fundamental. Vivir conforme a las condiciones de habitabilidad del planeta. Entonces, que no me vengan ahora a decir que ahora los más privilegiados van a poderse tomar el primer Sputnik que los deposite en Marte o en Júpiter o en otra galaxia, ¿no? La solución es aprender a tomar la responsabilidad histórica, aunque no seamos directamente responsables, y conducir una recreación del mundo, una reconstrucción del mundo conforme a las condiciones ecológicas de vida del planeta, sujetarnos a ellos. Lo cual no quiere decir sujetarnos a leyes draconianas, límite, ya leyes estrictas una vez por todas. Las leyes ecológicas nos dicen cuáles son las posibilidades, pero obviamente podemos intervenir en recrear, por ejemplo, los potenciales ecológicos del planeta. Pero sí van a implicar, obviamente, pues salirnos, ¿no?, de estas inercias ya trazadas que son las de una modernidad claramente insustentable, insostenible, y conjugar los esfuerzos de pensamiento, de investigación con los imaginarios de los pueblos, porque no es un problema, vuelvo a decir, académico, científico, estrictamente, aunque la academia, el pensamiento bien guiado, bien orientado de investigación, obviamente tendrán que dar frutos muy positivos para esta regeneración del mundo. Pero no lo podremos hacer desvinculados de los procesos sociales, que son los donde está la fuerza política, que pueden oponerse o abrir nuevas perspectivas en los ámbitos de las grandes tomas de decisiones. Entonces, creo que toda la ciencia climática tendrá que abrir sus miradas, sus ojos, el corazón a los procesos sociales que se están abriendo a una crítica y a la búsqueda de nuevas vertientes, de nuevas posibilidades. Y bueno, esto vinculado a la afonía que se está también incrementando. Si les parece bien, dejo esta primera intervención para dejar un tiempo para un diálogo constructivo sobre estas inquietudes jóvenes. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quién tiene la primera? Me tocó el más fácil. Fue muy claro, felicito mucho. Si están de acuerdo, hacemos 3, 4 preguntas, un bloque. O de una vez. Lo que pasa es cuando se vuelven bloques, entonces uno ya se le vuelve muy fácil decir, bueno, los junto, los amalgamo y contesto a medias. De uno, ¿no? De uno en uno, si ya se vuelven muchos, vemos cómo lo hacen, pero eso me permite contestar más. Perdón. Sí, para mí fue muy claro, pero yo sí quisiera tener un poquito con mayor precisión cuáles serían las formas concretas, por ejemplo, de atacar a ese monstruo que es el capitalismo culpable del cambio climático, de la afectación ambiental, que no deja vivir, como se le llamó. ¿Cuáles serían las formas concretas? ¿Contra quiénes en concreto? ¿Sí? ¿Y cuáles serían los medios para poder lograr eso? Por ejemplo, ya sea en lo individual o en lo colectivo, para poder vivir en un espacio habitable. Sí, yo creo que es muy buena pregunta. La cuestión es contra quiénes y con quiénes. Y entonces esto nos lleva a salirnos ¿cómo les diré? Del constreñimiento del concepto de cambio climático. Porque hay que decir, el cambio climático, pues sí se ha vuelto como la palabra clave para entender la gravedad de estos procesos de transformaciones ambientales, ¿no? El cambio climático está asociado a infinidad de procesos socioambientales. Entonces, por ejemplo, hay procesos críticos para
no quiero decir para desestabilizar al capitalismo, sino para buscar las alternativas al capitalismo. Porque el gran problema que tenemos es que se ha establecido como un pensamiento único y como un modo, una racionalidad única, incuestionable. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar las alternativas que sean sustentables y asociarlas a procesos sociales que los soporten. Uno de ellos, bueno, déjenme mencionar, hay todo un movimiento internacional hoy en día de crítica al capitalismo, que es el movimiento del decrecimiento. El movimiento del decrecimiento está asociado con varias cuestiones. Una de ellas sí son el abandono de tecnologías altamente contaminantes o destructoras del ambiente, es decir, toma la parte de las tecnologías suaves, dulces, las tecnologías no renovables. Está asociado también al autocontrol del consumo. Está asociado a la crítica, por ejemplo, a adoptar una posición crítica frente a las posibilidades de la tecnología, por ejemplo, la producción transgénica. El problema que tenemos en nuestro mundo altamente cientificizado es que se supone, o sea, cuando no es eso alegan los científicos, es que las posibilidades de la ciencia y la tecnología no deberían de ser refrendadas por ningún criterio moral o ético, ¿no? Que la ciencia iría encontrando sus propios medios de aminorar, ¿no? Algunos efectos nocivos que puedan tener sus aplicaciones. Si existe la energía nuclear, bueno, pues usarla no para fines bélicos, sino para las aplicaciones en la salud, en los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso abre varias cuestiones que tienen que ver con la filosofía y la ética de la ciencia, ¿no? Podemos dejarle a la ciencia y a la tecnología que a posteriori vayan encontrando sus maneras de autocontrolar los efectos negativos de la ciencia y de la tecnología, o el grado que han alcanzado esos efectos en la transformación de la humanidad reclaman un abordaje desde la ética. O sea, tenemos derecho, debemos de refrenar, de anticipar por un principio precautorio, por ciertos principios morales, refrenar lo que es posible desde la ciencia y la tecnología, porque la ciencia y la tecnología abren una cantidad enorme de posibilidades, algunas positivas, todas traen aparejadas algunas consecuencias negativas. Hoy en día la sociología del riesgo, por ejemplo, pues lo que plantea es que justamente la ciencia y la tecnología son los causantes de un estado de riesgo de la sociedad humana, que la ciencia y la tecnología no alcanzan a resolver, ni a conocer. Es decir, que hay un desquiciamiento del mundo que va más allá de la capacidad de comprensión, no de la gente común y corriente, sino de los propios científicos. Entonces, ¿qué es lo que cómo hay que responder? Abriendo las posibilidades a nuevas formas, por ejemplo, de producir. Los modos tradicionales, o lo que ya tradicionales reinventados. O sea, de las poblaciones que hoy reclaman un territorio, reclaman un derecho a forjar un modo de producción para satisfacer sus necesidades, pero desujetados hasta donde es posible de la imposición de la valorización del mercado. Entonces, eso abre la posibilidad de modos de producción menos contaminantes. Y eso habría hacia otras cuestiones que van en la desarticulación, digamos, de esa hegemonía dominante del capitalismo. Y eso nos lleva a un problema estrictamente de ecología política y de política. Es decir, hoy en día se empiezan a reconocer cada vez más los derechos humanos y los derechos culturales. Pero esos derechos culturales van asociados a derechos a territorios. Y ahí viene el conflicto entre un capitalismo en expansión que reclama cada vez mayores territorios, por ejemplo, para la siembra de transgénicos,
o para la minería, que hoy en día está invadiendo a todos nuestros países, que se parece más a los regímenes bárbaros de los inicios del capitalismo que a un capitalismo posmoderno, ¿no? Lo que hoy estamos viendo con la minería en México, en todo el tercer mundo, es realmente un régimen de total brutalidad, que también nos señala hasta qué punto es falaz esta idea de un capitalismo que supuestamente va a lograr desmaterializar la producción. Es decir, disminuir la cantidad de materia de energía por unidad de producto, que ha llevado a todo un grandísimo proyecto de cambios tecnológicos con ese propósito de bajar la cantidad de materia y energía que alimentan al proceso de producción. Pero la minería hoy en día nos muestra que eso es una falacia, entre otras cosas. Esa idea de la desmaterialización de la producción ha tenido varias dificultades para realizarse, pero la minería nos muestra hasta qué punto el capitalismo, las economías emergentes y todo, están demandando el que se siga sobreexplotando no nada más la atmósfera, sino el subsuelo. Entonces, el único sobrepeso a eso es activar esos nuevos modos de producción desde los potenciales ecológicos, la creatividad cultural, la reapropiación cultural y social de la naturaleza por parte de los pueblos. Entonces, obviamente, esa es una solución social, política y filosófica más que económica y tecnológica, pero esa sería la única manera de romper, digamos, de dislocar el régimen capitalista. Hoy no estamos en un mundo donde podamos revivir a un marxismo que pensara que lo que hay que hacer es unir a los proletarios de este mundo y darle un golpe de Estado al capitalismo. Esas batallas hoy se libran en estos terrenos mucho más complejos, ¿no?, de la ecología política.